Continuamos en CAE la noche, como dijimos en la parte introductoria. El hecho de que la CEPAL haya reducido las expectativas de crecimiento económico para la República Dominicana de 4.6 a 3.7% implica que aún con la reducción del crecimiento y un crecimiento esperado por debajo del Producto Potencial, ve el crecimiento del PIB en nuestro país con cierto optimismo. Y cierto optimismo porque para la CEPAL la principal preocupación era el tema de la inflación y sigue siendo por el tema de que actualmente están volviendo a aumentar los precios del petróleo y sus derivados y eso puede de alguna manera tener un efecto reversión en la caída de la inflación. Y aunque ha establecido que los bancos centrales de la región han respondido de forma adecuada, había un aumento de su tasa de política monetaria que ha reducido el poder de compra de los ciudadanos y esto ha redundado en un menor crecimiento esperado, pues lógicamente destaca entre líneas la participación de la República Dominicana con la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, que ha aumentado su tasa de política monetaria siguiendo el rastro que le ha trazado la Reserva Federal de los Estados Unidos y por otro lado el Ministerio de Hacienda, pues subsidiando tanto el sector eléctrico, los combustibles, como materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Lógicamente esto ha hecho que República Dominicana sea el país con la tercera menor inflación anualizada de toda la región y comparado obviamente con los países que tienen sus monedas, sacando a los países que tienen al dólar como moneda de referencia porque no tiene mucho sentido esa comparación, porque la inflación de los países o de las economías dolarizadas debe de compararse con la inflación en Estados Unidos y no con la inflación, digamos, de sus homólogos latinoamericanos. Pero para seguir haciendo un análisis pormenorizado del desempeño económico de este año o en lo que va de año en República Dominicana, vamos a compartir con ustedes algunas informaciones de la actualización o el desempeño sectorial de la economía dominicana publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es desempeño sectorial julio 2023. Y ahí vamos a ver sector por sector cómo ha sido el desempeño en los primeros 7 meses del año para de alguna manera poder proyectar cuáles sectores han sido más impactados con este año, que repito, el hecho de que se aumente la tasa de política monetaria para reducir la inflación, pues obviamente ha impactado las decisiones de consumo e inversión. Y aunque el Banco Central primero hizo un paquete de estímulo monetario de 119 mil millones, pues también ha ido reduciendo su tasa de política monetaria para abaratar el costo financiero para los hogares y para las empresas. Actualmente la tasa de política monetaria se encuentra en 7.50%, una de las más bajas también en toda la región. Pero vamos a ver, señor director, vamos a ver las láminas de este informe de sectorial julio 2023 publicado por el Ministerio de Economía. Vamos a ver aquí en el caso de las exportaciones agropecuarias el valor FOB en millones de dólares. Estamos viendo que a julio de este año las exportaciones agropecuarias alcanzaron a 78.2 millones de dólares, una cifra pues superior a el desempeño en el año 2021 y al año 2022. Eso quiere decir que las exportaciones agropecuarias están por encima de los últimos 2 años. Una muy buena noticia respecto de las exportaciones. Vamos a seguir, señor director, con este análisis del panorama sectorial 2023 a julio pasado. Aquí vamos a ver un elemento importantísimo y que tiene que ver con la inflación, porque cuando hablamos del índice de precios al productor, en este caso de manufactura, estamos viendo que esto podría considerarse como un índice adelantado que influiría en el IPC, en el índice de precios al consumidor. Vemos que de enero o julio de este año 2023, el índice de precios al productor solamente aumentó en 1.9%. Y estamos viendo que en la elaboración de productos alimenticios
fue 0.9%, la fabricación de productos textiles 0.4% y así sucesivamente. Y lógicamente estamos hablando de un aumento muy por debajo del mismo periodo del año anterior, donde el índice de precios al productor de manufactura aumentó en 8.6%. Esto implica que la inflación va a seguir una trayectoria descendente en el mes de agosto. Tenemos que esperar, digamos, cómo sigue y las últimas publicaciones del Banco Central, pero lo lógico es que la tendencia a la baja siga, aunque de forma más pausada, ¿no? Vamos a seguir, señor director. Aquí estamos viendo el valor real de la demanda de productos manufacturados. Y a julio pasado, esa demanda en miles de millones de pesos dominicanos fue de 107.500 millones de pesos. Y eso estuvo por debajo de los 111.800 millones del año pasado, 2022. E incluso por debajo de el valor real de la demanda de productos manufacturados del año 2021. Hay que decir que, lógicamente, esto muestra que hemos tenido un crecimiento menor al que se había tenido fundamentalmente en el año 2021 y 2022 durante el mismo periodo. Y eso, de alguna manera, también explica una reducción en el valor real de la demanda de los productos manufacturados. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de la actualización y a nivel del informe sectorial julio 2023 de la economía dominicana. Un tema que sí llama la atención son las exportaciones reales de manufactura de la zona franca, que han estado muy activas. Sin embargo, hay que decir que para el mes de julio pasado las mismas fueron en miles de millones de pesos, en 26.700 millones de pesos, por debajo de lo ocurrido en el año 2021, pero por encima de las exportaciones reales en el año pasado 2022, es decir, este año 2023 quedó ahí en un intermedio, pero respecto del año pasado implica un crecimiento cuando se compara con julio del año 2022. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación del informe sectorial de la economía dominicana julio 2022. Vamos a ver las operaciones reales de manufactura local y estamos viendo que esas exportaciones, o mejor dicho, esas operaciones reales de manufactura local, de consumo interno fundamentalmente, pues se redujeron a 74.700 millones de pesos. Esto es por debajo de lo ocurrido en el mismo mes del año pasado, que alcanzaron 78.600. Y es que, lógicamente, repito, el crecimiento económico de este año, que actualmente durante los primeros meses del año, los primeros 6 meses, 7 meses, fue de 1.4%, y eso, lógicamente, lo explica el desempeño de los sectores vinculados al mercado internacional. Entonces, todo lo que es de mercado doméstico, demanda interna, se está viendo con una caída cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Ahí ustedes lo están viendo en las operaciones reales de manufactura local. Vamos a seguir, señor director, con esta interesantísima presentación de la actualización del informe sectorial de República Dominicana julio 2023. Aquí tenemos las exportaciones reales de manufactura local, y que en miles de millones de pesos, hablamos de 6.000 millones de pesos, una cifra muy parecida a las exportaciones reales de manufactura local durante el año 2021, pero muy por debajo de los 8.100 millones de pesos que se exportaron durante el año pasado, durante julio del año 2022. Ahí estamos viendo también que cuando se compara con el año pasado ha habido una caída de las exportaciones reales de manufactura local. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir actualizando todo el desempeño sectorial. Un tema que también es relevante es el índice de costo de la vivienda, un indicador importante que mide cuál es la variación en el costo de los materiales de construcción. Cuando se compara
enero-julio del año 2022 con el mismo periodo de este año 2023, pues de acuerdo a este índice ha habido una caída de menos 3.4% en la variación del índice de costo de la vivienda. Y estamos viendo cuáles son los renglones que crecieron o variaron positivamente. El hormigón en 7.6%, los bloques y otros 6.8%, los agregados 5% y cementos y pegamentos con 4.7%. Sin embargo, cuando vemos cuáles son los ítems o los subgrupos que se redujeron fuertemente, vemos que hubo una caída de 33.7% en el costo de los pisos y cerámicas, un 18.7% de caída en el costo de la madera, un 17.7%, señores, de caída en acero. Eso tiene que ver fundamentalmente con varillas y otros elementos, y una caída en el costo de 5.1% en todo el tema de la ebanistería, que tiene que ver con el trabajo sobre la madera, la terminación de todo el tema inmobiliario de apartamentos, casas y oficinas. Y eso ha hecho que haya una caída en el índice de costo de viviendas por subgrupo de menos 3.4% durante julio de este año. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación y vamos a ver un tema que sí llama la atención, que tiene que ver con las importaciones reales de los materiales de construcción. Fíjense que durante este año ha estado en terreno negativo desde enero hasta julio. Estamos hablando de los primeros 7 meses del año. Y aunque en el mes de febrero hubo una caída de menos 50% cuando se comparaba con el mismo mes del año anterior, vemos que en julio se ha reducido la caída a un 18.1%, pero sigue estando en terreno negativo. Eso está explicado, entre otras cosas, no solo por el costo de los materiales de construcción que son importados, sino por el aumento de la tasa de interés que ha afectado al sector de la construcción, que ya ha comenzado a crecer ligeramente durante el último mes, gracias a estas medidas, este paquete de incentivo monetario diseñado por el Banco Central y que facilitó un financiamiento de viviendas de bajo costo en el entorno de 9%, y también, lógicamente, a todo este tema de la reducción en términos general de la tasa de política monetaria que ha impactado en la tasa de interés para el sector inmobiliario. Así es que vamos a ver, vamos a seguir, señor director, si quedan más de estas láminas. Vamos a ver el índice de precios al productor de servicios, que también esto es un tema interesante. Cuando se compara enero-julio del año pasado con el mismo periodo de este año, estamos viendo que el índice de precios al productor de servicios aumentó en tan solo 5.1% por debajo del año pasado, aunque no es una reducción relevante o importante, pero sí es menor. Estamos viendo que los servicios de alimentos y bebidas aumentaron en 2.1%, transporte terrestre 1.5%, actividades inmobiliarias 0.4% y demás. Y en el caso de las agencias de viaje cayó un menos 0.1%, prácticamente se quedó sin variación. Pero ahí está el índice de precios al productor de servicios, que repito, aquí esto es como un dato adelantado a lo que sería el índice de precios al consumidor, en este caso de servicios, que estaría en promedio en el entorno del 5.1%, pero como ese es un promedio, va a depender de qué tipo de servicios y estaría por debajo de esa cifra. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Un elemento interesante y que explica el crecimiento económico de este año de República Dominicana ha sido el desempeño del sector turismo. Recientemente el ministro de Turismo pues mostró que en los primeros 8 meses del año llegaron al país más de 7 millones de turistas. Y obviamente aquí estamos viendo qué ha estado pasando. En este caso es la llegada de extranjeros no residentes por vía aérea, que durante el pasado mes de julio llegaron 652.500
extranjeros no residentes al país. Esa cifra no incluye a los cruceristas, que fueron una cantidad también importante y que llevaron la llegada de turistas por encima de los 700,000 turistas durante el mes de julio pasado. También eso ocurrió en agosto pasado, pero estamos viendo este informe elaborado por el Ministerio de Economía con datos del Banco Central de la República Dominicana y obviamente del Ministerio de Turismo. Ahí está cómo el turismo ha estado por encima de lo que estuvo durante el año 2021 y por encima de lo que ha estado o estuvo también durante el año pasado 2022. Claramente hay una expansión del sector turismo y eso es lo que ha empujado al alza el crecimiento económico en este año 2023. Vamos al piso, señor director, y es importante que comencemos a ver estos informes sectoriales, y siempre lo hacemos por si usted se desempeña o trabaja en uno de esos sectores, para que vea cuál es la actividad que están teniendo. El que está vinculado al sector turismo, creo que estamos en uno de los años récords, donde se están rompiendo prácticamente todos los récords, no solo por la llegada de visitantes no residentes por vía aérea, sino también en el caso de los cruceros. Los cruceristas o el turismo de cruceros está impactando fuertemente a la provincia de Puerto Plata de forma positiva, generando empleo, aumentando la capacidad productiva y el consumo, ¿no?, en la provincia de Puerto Plata. La novia del Atlántico ha tenido un relanzamiento en términos de su economía gracias a esta expansión o este nuevo sendero del turismo vía crucero, que junto con el turismo, ¿verdad?, ya de estadías más largas con hoteles y demás, pues lógicamente complementa la oferta turística del país y especialmente de la novia del Atlántico de Puerto Plata, que tiene tantos atractivos que ofrecer y que está siendo fuertemente visitada por turistas y también por dominicanos, aquellos que nos gusta ese lado del mundo, ese lado de nuestro país vinculado al Atlántico y que hay deportes acuáticos. Es una costa bastante diversificada, muy bonita y también con una experiencia turística importante en materia de servicios. Así es que vamos a la pausa y luego de la pausa pues continuamos haciendo estos pequeños análisis respecto del desempeño sectorial de la economía dominicana a julio de este año, publicado recientemente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.